Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Ki Jong-kim de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Yo viví siendo engañada y oprimida por el espíritu maligno, pero luego de encontrarme con Jesús fui liberada. Me gustaría compartirles mi testimonio. Mi papá falleció cuando yo era muy pequeña y siendo la menor, crecí con mucho amor de mi mamá. Mi mamá siempre se sintió culpable porque crecí sin recibir el amor de mi padre y no tenía buena salud. Es por eso que crecí más mimada. Mi mamá sufrió de neurastenia luego de haber padecido ansiedad. Cuando se enfermó, alguien le presentó una religión japonesa y con el propósito de ser sanada empezó a involucrarse. Todas las mañanas y noches, mi mamá cantaba el canto del sutra y recitaba oraciones de un pequeño libro sosteniendo una cadena con cuentas. Además, una vez por semana, asistía a un grupo de discusión. Yo iba con mi mamá a esas reuniones y me ponía de rodillas a rezar fervientemente. Es así que crecí escuchando todo lo que pasaba allí. Como había crecido en este tipo de ambiente espiritual, se me hizo natural estar en contra del cristianismo. A pesar de que fui a una secundaria cristiana durante 3 años, nunca oré ni adoré a Dios estando allí. En la hora de culto, siempre me sentaba atrás de todo y pasaba el tiempo estando en las nubes o leyendo libros. Mi mamá siempre estaba llena de preocupaciones. Escuchaba tanto sus preocupaciones al punto que su voz retumbaba a mis oídos. Incluso después de casarme, ella me seguía llamando todas las mañanas para compartirme sus preocupaciones. Los temas de conversaciones eran tales como: está lloviendo, debes cuidarte al manejar; está nevando, no salgas a ningún lado; o hace frío afuera, abrígate bien, entre otros. Como esto se había vuelto repetitivo, cada vez que sonaba el teléfono a la mañana, mi marido me decía: es tu mamá, así que atiende tú. Hubo momentos en que me molestaba mucho atender el teléfono, por lo que mantenía el tubo lejos de mi oído mientras ella hablaba. Como crecí pasando mucho tiempo con mi mamá, los ídolos del mundo y su obsesión por las preocupaciones terminaron contagiándome poco a poco hasta mi cuerpo y alma. Después de graduarme, inmediatamente me puse a trabajar como profesora. El director de la escuela que trabajé me presentó a un hombre y terminé casándome con él. Resultó ser que el hombre con el que me casé era el hijo del director. Él había nacido en la tercera generación de una familia cristiana. Para poder salvarme, Dios hizo que mi marido y mi suegra estuviesen ciegos de amor por mí. Uno de mis mayores deseos al casarme era poder tener una vida feliz, pero mi vida matrimonial no era tan feliz como lo esperado. Mi marido, que había nacido en una familia cristiana, quiso ir a la iglesia en nuestra primera semana de casados. Sin embargo, yo le quité su Biblia para prevenir que fuese a la iglesia. Es así que empezamos a tener problemas por la religión. Luego mi marido empezó a salir los domingos con ropa deportiva diciendo que iba a hacer ejercicios. Pero en verdad era una excusa para ir a la iglesia. Él había escondido su Biblia en el auto y había ido a la iglesia en secreto por años. Mi marido era una persona cariñosa y aplicada, pero adicto al trabajo. Casi nunca podíamos comer una comida juntos porque él siempre estaba ocupado. Además, nuestro primer hijo se enfermaba seguido, por eso entraba y salía del hospital día tras día. Debido a que tuvo momentos difíciles, comencé a deprimirme y tener una perspectiva pesimista sobre la vida. Tuve varios abortos después del nacimiento de mi primer hijo. 8 años después quedé embarazada del segundo, pero como tenía riesgo de perderlo, terminé internada en el hospital. Mi esposo me dijo: si oras, todo saldrá bien. Así que por primera vez empecé a orar a Dios para que mi bebé naciera sano. Así comenzó mi vida cristiana. Finalmente creí en Dios luego de 9 años de matrimonio. De esta manera, las oraciones fervientes de mi suegra y mi marido fueron respondidos. Sin embargo, decidí creer en Dios sin saber cómo era y sin estar segura si de verdad Él existía. Yo no sabía nada sobre la Biblia ni cómo orar, pero hice todo lo posible para orar y empecé a cantar unos himnos que recordaba de la secundaria. Como yo era así, por medio de sueños y visiones, Dios se manifestó para revelarme su existencia y que hay un mundo espiritual,
de manera que yo no lo pudiera negar. Una vez en un sueño pude escuchar la voz de Dios por medio de la imagen de una nube y una vez en la que Jesús me abrazaba. Un día, mientras oraba en la iglesia, vi cómo el diablo me miró fijamente con los brazos cruzados. Estaba tan sorprendida que me puse a orar para expulsar al diablo. Al día siguiente soñé con muchas serpientes muertas. También tuve visiones en varias ocasiones. Como había tenido experiencias espirituales como hablar en lenguas y ver visiones, al leer la Biblia pensaba, la Biblia es verdadera. Dios realmente existe y está junto a mí. Es así que me reconfortaba y encontraba fuerzas para luchar. Hubo una vez que tuve una visión en donde una chica de primaria estaba sangrando después de un accidente de tránsito. Salió volando y cayó al suelo. Tuve mucho temor. Así que le pedí a mis amigos que oraran y me puse a orar, ayunando todo el día. Al día siguiente, escuché que una chica de segundo grado había tenido un accidente de tráfico frente al colegio, pero que no fue tan grave. Después de esa experiencia, me di cuenta que ver visiones era más aterrador de lo que yo creía. Por eso le pedí a Dios que por favor quitara mis visiones. Después de esa oración, todos mis sueños y visiones desaparecieron completamente. Pero lo contradictorio fue que a pesar de que todos los sueños y visiones fueran eliminados, comencé a frustrarme. Empecé a cuestionarme, ¿estará Dios verdaderamente conmigo? ¿Estará escuchando mis oraciones? Me sentí frustrada al pensar que mi relación con Dios estaba bloqueada. Yo decía que creía en Dios, pero como no lo podía ver, no tenía ninguna seguridad sobre Él. Es así que empecé a confiar en la existencia de Dios y su amor por medio de las experiencias que iba teniendo. Al mismo tiempo, estaba padeciendo dificultades con mi marido, que estaba obsesionado con el trabajo, y además me estaba costando criar a mis 2 hijos. Mientras más difíciles se ponían las cosas, más me aferraba en Dios. Oraba con un corazón pesado mientras servía en la iglesia con todo mi ser. La gente alrededor consideraba que yo era una persona de fe y me elogiaban. Yo también pensé que esforzarse de esta forma era tener buena fe. Pero mi corazón cada vez fue empeorando, hasta que desde un día comencé a escuchar a un espíritu maligno que me interrumpía mientras oraba. Cada vez que oraba, escuchaba una voz que maldecía y se burlaba de mis oraciones. Había toda clase de blasfemias. Cuando yo decía algo así como, gracias Señor, esa voz me decía, ¿gracias? ¿De qué estás agradecida? Esto se volvía cada vez más serio. No podía parar de escuchar todas las groserías y blasfemias que me susurraban en el oído mientras enseñaba o estaba conversando. Además, estaba muy nerviosa de que esos insultos salgan de mi boca. Por eso, por dentro me ponía a orar para que el diablo fuese expulsado de mi vida y así poder enseñar o tener una conversación normal. Pensé, debe ser así que la gente pierde la cabeza. Si esto continúa, podría volverme loca. Realmente me sentía atormentada. Como yo había visto al diablo con mis propios ojos, sabía que esas maldiciones venían de un espíritu maligno, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a pensar que era yo quien estaba maldiciendo. Al pensar que yo era una persona malvada delante de Dios, empecé a sentirme culpable y a oprimirme. Fueron momentos difíciles. Sin embargo, una persona me dijo que si recitaba el Padre Nuestro 1000 veces, Dios iba a responder mi oración y quedaría sana. Es así que me compré una máquina para contar y recité el Padre Nuestro 1000 veces. Intenté así 3 veces. Mientras comía, lavaba los platos o caminaba, recitaba el Padre Nuestro. Y cuando recitaba el Padre Nuestro o oraba en lenguas, las voces que maldecían se desvanecían temporalmente. Oré muchas veces para poder resistir al diablo, y a pesar de la vergüenza que cargaba, me encontré con varios consejeros, pero todo era inútil. Durante casi 10 años escuché estas voces, y sufrí hasta el punto de volverme loca. Tanto mi mente como mi cuerpo se enfermaron cada vez más. Estuve enferma por todo un año y no pude cortar los remedios. Por eso terminé padeciendo trastorno de pánico. Es así que empecé a recibir tratamientos psiquiátricos en el hospital. Mi corazón comenzó a derrumbarse. Pasé mi vida escondiendo mi enfermedad y tratando de soportarlo.
Por mis ataques de pánico, muchas veces tenía que parar el auto mientras estaba manejando, porque sentía que iba a morir. Y luego de calmarme, volví a conducir. Por eso tuve que dejar el coro de la iglesia en donde serví por muchos años, porque por mis intolerables síntomas siempre tenía que salir corriendo de mi asiento del coro en el momento de oración. Después de esto, tuve que dejar de servir en la iglesia por completo. Y pasando por momentos difíciles, por medio de una profesora, pude escuchar sobre el Evangelio de la Resurrección y de la iglesia Hanmaom en Chuncheon. Llegué a preguntarme, si yo creo en Dios, ¿cómo es posible que tenga tantos momentos de dificultad y haya terminado en depresión? Realmente me había esforzado para resolver todos mis problemas, pero solo terminé más exhausta. Sin embargo, cuando escuché el Evangelio, todos los pensamientos fueron quebrantados. La respuesta de cómo creer en Dios y tener paz estaba en la base, el Evangelio. Por medio de la prueba de la resurrección, pude creer que Jesús es Dios y que Él es mi Señor. Es así que pude darme cuenta de que esta era la verdadera fe y el verdadero Evangelio. Yo no sabía sobre esto. Con una fe donde yo era Señor, era imposible que sea feliz. Esto se debió a que siempre era sacudida por sentimientos, emociones y circunstancias que tenía que enfrentar. Me di cuenta de que el arcángel había traicionado a Dios y se había convertido en diablo por tratar de quitarle el trono del cielo. Asimismo, había hecho yo viviendo como mi propia dueña. Jesús me mostró su amor por medio de su muerte, diciéndome, yo soy tu Señor y deseo tu corazón. Pero yo, dándole la espalda, viví mi vida como si fuese mi propia dueña. Estuve tan apenada de ver cómo yo comparaba el amor de Dios acorde a las experiencias y oraciones respondidas, que me jactaba de mis ambiciones. Todo este tiempo yo no había creído en Jesús. Pude ver claramente que esta era la razón por la cual estaba pasando por tan malos momentos. Realmente me arrepentí de corazón. Desde el fondo de mi corazón pude arrepentirme del pecado de ser dueña de mí misma y recibí a Jesús como mi Señor. Por medio del Evangelio, mis ojos quedaron completamente abiertos al mundo espiritual. Después de haber recibido a Jesús, quien es la luz, dejé de escuchar a los espíritus malignos que me habían acechado por años. Esto fue algo increíble. En cierto momento, ya no estaba consciente de las voces que escuchaba. Estos sonidos habían desaparecido por completo. Finalmente pude vivir. Ahora, cuando oro, gracias Señor, puedo orar en paz. Y cuando enseño a niños o tengo una conversación, puedo hacerlo con una mente clara. Ya no tengo la necesidad de estar luchando y orando sin cesar todo el tiempo para dejar de escuchar a los espíritus malignos. Como Jesús entró a mi corazón, como dueño de mi vida por medio del Evangelio, simplemente el demonio se desvaneció. Vino la luz y se fue la oscuridad. No fue por mí ni por mis esfuerzos que la oscuridad se fue. Solo aceptando a Jesús como Señor por medio del Evangelio, cuando el dueño de mi corazón cambia de yo a Jesucristo resucitado, puede lograrse esta verdad. Cuando me enfrentaba con dificultades, siempre intentaba de resolverlas yo misma. Realicé un curso de análisis y procesamiento de imágenes y luego seguí estudiando asesoramiento personal. Después de recibir mi título, continué estudiando por un par de años programas en relación a la psicología, terminando así obteniendo un certificado de profesor. Asistí con mi familia a un programa para el Ministerio de la Familia y una escuela de dones espirituales. Experimenté profecías y carismáticos reavivamientos, pero ninguna de estas cosas pudo resolver mi problema. Me di cuenta, así, que el Evangelio de la Resurrección es la llave maestra que puede resolver todos los problemas. Estaba realmente conmovida y agradecida de que Jesús haya dejado la resurrección como prueba, un hecho inamovible en la historia que hizo que sea Señor en mi corazón. Ahora ya no vivo una vida que depende de situaciones o emociones. Vivo una vida en donde Jesús es mi verdadero dueño. Como ahora estoy segura de quién es Jesús, puedo luchar con seguridad en la batalla espiritual. Ahora puedo dejar de lado todo juicio y condenación que Satanás me incentiva, al igual que la depresión y la ansiedad. Si solo me enfoco en Jesús, puedo guardar mi corazón y mi mente. Además, por medio de la resurrección de Jesús, se me hizo real el cielo y el infierno.
Es así que es sumamente clara la razón por la cual vivo en este mundo de oscuridad. Mi corazón cambió tanto que ahora estoy llena de gozo. Ahora comparto el Evangelio con cualquier persona que me encuentro. A pesar de que fui a la iglesia por muchos años, no sabía quién era Jesús con certeza, ni tenía seguridad alguna. Por eso era que no podía compartir el Evangelio. Ahora puedo compartirlo confiadamente con cualquiera. Estuve liderando una organización cristiana en mi escuela. Comparto la resurrección de Jesús a todos los profesores que participan en esta organización y a aquellos que no creen. Y ahora, cada vez que veo a los chicos de mi colegio, el Señor me recuerda que Dios dio la vida por ellos también. El Señor derrama su corazón en el mío para que yo pueda amarlos y compartirles el Evangelio. Todos los años a mis alumnos les digo, Jesús es Dios y Él es nuestro Señor, y ellos reciben a Jesús como su dueño en sus corazones. A aquellos que quieren conocer más sobre la palabra de Dios, los invito para que podamos compartir el Evangelio. Después de escuchar el Evangelio, ellos me dicen, ahora sé realmente qué quiere decir creer en Dios. Ahora creo en Jesús como mi Señor. Un estudiante me escribió una carta en el último día de clases diciendo, deseo que todos los estudiantes de esta escuela puedan creer en Jesús como Señor. Anteriormente estaba deprimida y pasando un mal momento, así que enseñaba a mis alumnos sin gozo. Pero ahora tengo a cada uno de ellos en mi corazón y les enseño con alegría y amor. Algunos de ellos me dicen, este fue mi mejor año, usted es como un ángel. Después de compartir acerca de la palabra con mi marido, quien era un adicto al trabajo, se convirtió en un obrero de Cristo que solo desea vivir el resto de su vida por Jesús y el Evangelio. Ahora mi marido y yo salimos a la calle a compartir el Evangelio. Después del trabajo o cuando tenemos tiempo libre, vamos a la estación del subte a compartir el Evangelio. Compartimos con el corazón de Dios deseando que al menos un alma pueda escuchar el Evangelio. De esta manera evangelizamos en la calle y compartimos a Jesús resucitado, quien está vivo hoy, con cualquier persona que Dios nos mande. Antes estaba espiritualmente oprimida y siempre andaba deprimida. Por eso tenía miedo de tener que enfrentarme a otras personas. Pero ahora que me convertí en misionera, puedo compartir con valentía la buena noticia en donde sea. En el libro de los Hechos, los discípulos de Jesús le dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es así para mí también. El propósito de mi vida no es más para vivir por mis sueños, sino por el sueño de mi Dios, que es formar el cuerpo, su iglesia. Por medio del Evangelio de la Resurrección, que es la victoria de Dios, pude conocer al verdadero dueño de mi vida, y gracias a él se rompieron las cadenas de la oscuridad que me ataban. Estoy muy agradecida y le doy toda la gloria a Jesús, en quien tengo paz y esperanza verdadera. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.